Me llamaron a la oficina de la directora del colegio. Mi esposa, Verónica, dijo, él solo ayuda, yo tomo las decisiones. Mi hijastro, Alejandro, añadió, él no puede firmar nada. No discutí. En silencio, eliminé los contactos del colegio, borré los permisos y cancelé los pagos. Más tarde, la directora preguntó quién era el responsable y la oficina se quedó en silencio. Debería haber sido un jueves cualquiera. De esos en los que te arrastras durante el día a base de cafeína y costumbre. Quizás escabullir 5 minutos de paz durante el almuerzo antes de que el ruido de la vida te llame de nuevo. Estaba a medio camino de ordenar facturas en la trastienda cuando mi celular vibró. El número apareció en la pantalla, el colegio. Por un momento, dudé. Sabía lo que significaba. Las llamadas del colegio nunca eran buenas noticias. No llamaban para dar las gracias por los nuevos uniformes que patrociné o por las tabletas que pagué de mi bolsillo, cuando el presupuesto no alcanzó. Nadie llama para reconocer al hombre invisible. Contesté de todos modos. Hola, le hablamos de la secretaría de la secundaria Anáhuac. ¿Es usted Miguel Flores? Sí. Hay un poco de confusión en el expediente sobre la tutela. Esperábamos que alguien pudiera venir hoy para aclarar las cosas. Verónica y Alex ya están aquí. Ya estaba cogiendo las llaves del carro. El trayecto duró 12 minutos. No puse música, solo silencio, de ese que se vuelve más y más tenso cuanto más dura. No recuerdo los semáforos. Recuerdo mis manos agarrando el volante con demasiada fuerza. La presión de algo que no podía nombrar arrastrándose en mi pecho y sentándose allí como si fuera el dueño del lugar. Cuando entré en la oficina principal, los vi de inmediato, Verónica y Alex, sentados uno al lado del otro. Ella tenía esa mirada tranquila y de labios apretados que ponía siempre que las cosas se volvían incómodas. Alex estaba encorvado en la silla a su lado, mirando su celular como si todo aquello estuviera por debajo de él. No levantó la vista cuando entré. Verónica sí, pero no se levantó. No me saludó con la mano. Ningún saludo, ninguna señal, ningún lugar preparado para mí en esa mesa. Me senté frente a ellos. La directora Ramírez, una mujer de mediana edad con ojos amables y un portapapeles en el regazo, esbozó una sonrisa educada. Gracias por venir. Solo estamos tratando de finalizar los registros, contactos de emergencia, permisos de salida. Exenciones de responsabilidad para actividades extracurriculares, ese tipo de cosas. Algunos documentos parecen estar incompletos. Estaba a punto de hablar, solo para aclarar, para explicar que yo me había encargado de la mayoría de esos formularios en el pasado. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Verónica se inclinó hacia adelante, sonriendo. Esa soy yo, dijo, con voz casual. Yo me encargo de todo eso. Miguel solo ayuda. Yo tomo las decisiones. Ayuda. Esa palabra quedó en medio de la sala como una mancha que nadie quería reconocer, como si yo fuera el vecino que los llevó al colegio una vez que el transporte escolar se averió. Y entonces Alex, todavía pegado a su celular, dijo sin levantar la vista, sí, él no tiene permiso para firmar nada. No está en ninguno de los formularios. Así sin más, la directora asintió lentamente, tomó una nota en su portapapeles y continuó. No volvió a mirarme y yo no discutí. No corregí a Verónica. No les recordé que yo había estado pagando la colegiatura durante los últimos 3 años, que había dado mi autorización para cada campamento deportivo, cada taller de teatro, cada maldita clase de programación en línea que Alex suplicó y luego nunca terminó. Simplemente me quedé sentado, porque a veces, cuando alguien finalmente te dice lo que piensa de ti, lo peor que puedes hacer es negarlo. La verdad había estado esperando detrás de una puerta cerrada con llave durante años y ahora, con una sola frase, habían girado la llave. La reunión terminó en 10 minutos. Nada urgente, solo, poner en orden algunos cabos sueltos. El tipo de cosa que debería haberse sentido rutinaria, pero que ahora se sentía como una autopsia. Me levanté y salí. Nadie me siguió. Nadie preguntó si estaba bien. Para cuando llegué a mi carro,
La decisión ya se había formado dentro de mí como un suspiro silencioso y final. Fui a casa, me senté en mi escritorio, abrí mis cuentas e inicié sesión en cada portal que tenía mi nombre vinculado al de Alex. Me di de baja del boletín del colegio, me eliminé de la lista de contactos de emergencia y cancelé cada método de pago que alguna vez habían vinculado a mí, la cuenta de la cafetería, las cuotas del gimnasio, el seguro de la laptop del estudiante, incluso el servicio de Uber prepagado que Verónica configuró a mi nombre para las recogidas después de clase. Desaparecido. Todo. El silencio que siguió no fue pacífico. Fue quirúrgico, limpio, frío. Esta no era la primera vez que me habían relegado a un segundo plano. Simplemente nunca se había dicho tan claramente antes. Al principio, los desprecios habían sido lo suficientemente pequeños como para ignorarlos. Verónica se olvidaba de decirme lo de la reunión de padres y maestros hasta el día después. Alex se apuntaba a un campamento de fútbol de verano y me entregaba la factura de inscripción con un encogimiento de hombros, como si fuera una simple formalidad. Una vez me enteré de un viaje familiar para visitar a la hermana de Verónica en Querétaro 2 días antes de que se fueran. Aparentemente, se le había pasado. Me decía a mí mismo que no me lo tomara como algo personal. Me recordaba que ser padrastro era difícil, que los adolescentes se alejaban de todos, que Verónica había sido madre soltera durante años antes que yo y quizás no sabía cómo compartir la autoridad, que solo tenía que ser paciente. Pero me fue desgastando centímetro a centímetro, momento a momento, año tras silencioso año. Siempre era yo pagando las cuentas, siempre yo despertándome temprano para quitar la nieve de la entrada para que Alex no resbalara al caminar hacia el autobús. Yo conduciendo por toda la ciudad los fines de semana para verlo en un campo de fútbol, apenas reconociéndome desde el banquillo. Yo haciendo horas extras para cubrir el viaje escolar opcional a Canadá al que aparentemente todos los niños tenían que ir. Y, sin embargo, cuando Verónica hablaba de decisiones de crianza, yo siempre estaba ayudando como si fuera un niñero con depósito directo. Las grietas comenzaron mucho antes de esa reunión, simplemente no quería verlas. Estuvo la vez que Alex olvidó su almuerzo y se lo llevé al colegio. Recibí una llamada de Verónica después, no para agradecérmelo, sino para recordarme que no estaba en la lista como persona autorizada para interactuar con el profesorado. Lo dijo con una risa, como si fuera un tecnicismo que podríamos arreglar más tarde. Nunca lo arreglamos. O la vez que sugerí que tal vez deberíamos reducir las actividades extracurriculares después de tener que vaciar mis ahorros por tercera vez en 6 meses. Verónica dijo, estás siendo dramático. Alex dijo, estás enfadado porque no eres tú el que juega. Y lo dejé pasar de nuevo. Me dije a mí mismo que no era su enemigo, que las familias necesitaban tiempo, que tal vez algún día Alex miraría hacia atrás y se daría cuenta de todo lo que había hecho, de cuántas veces me había callado, de cuántas veces me había partido en dos solo para mantener la paz. Pero ese día en la oficina de la directora, algo se rompió. No de una manera ruidosa y dramática. No fue una pelea a gritos. No hubo portazos ni amenazas, solo un cambio en el aire. Una realización silenciosa y devastadora. No me veían como parte de esta familia. No de verdad. No cuando importaba. Y si eso era cierto, si yo era solo un accesorio, un cajero automático con llaves de carro, entonces no tenía derecho a fingir lo contrario. Me miré en el espejo esa noche. Me miré de verdad. Vi a un hombre 10 años mayor de lo que debería. Un hombre con el pelo ralo, ojeras, manos agrietadas por demasiados inviernos quitando la nieve de la entrada de otro. Vi cansancio, pero más que eso, vi claridad. Durante años, había dado sin cuestionar. Había construido mi vida alrededor de una familia que nunca me dejó entrar de verdad. Un chico que me hablaba como si fuera un trabajador de servicios. Una mujer que siempre tenía razones, siempre tenía explicaciones, siempre tenía los ojos fijos en la siguiente crisis que necesitaba mi cartera, mi tiempo, mi silencio. Había sido un tonto. Y esa comprensión no trajo ira. Trajo paz. Una paz terrible y cortante. No más colegiaturas. No más recogidas.
No más viajes nocturnos a fiestas de las que no me informaban. No más cubrir al padre biológico que enviaba tarjetas de regalo 2 veces al año y todavía era llamado papá. No estaba enfadado. Había terminado. Empezó con un pitido, un sonido tan pequeño, tan rutinario que casi lo ignoré. Verónica había dejado su tableta en la encimera de la cocina de nuevo, boca abajo junto a su café a medio beber. Siempre hacía eso, confiaba demasiado en la casa, confiaba en el silencio, confiaba en mi desinterés. Pero ese sonido vino con una sensación. Ya sabes cuál, esa que tu piel sabe antes que tu mente. La cogí. Un único hilo de mensajes, abierto y brillante en la pantalla, de Alex a uno de sus amigos, él solo paga. Hacemos lo que queremos. Y debajo, un vídeo, borroso, tembloroso, grabado en su habitación. Le di a reproducir. La voz de Verónica, débil, de fondo. Rises. El rostro de Alex se enfocó y giró la cámara hacia las cajas extendidas en su cama, abriéndolas con un aire teatral, artículo tras artículo, equipo de alta gama, tenis, audífonos, una consola de videojuegos que ni siquiera sabía que ya había salido. El pie de foto decía, todo con su tarjeta. Pausé el vídeo a la mitad. No era el dinero, no de verdad. Ni siquiera era la arrogancia o el hecho de que Verónica estuviera claramente allí, cómplice de todo. Lo que me destrozó fue el tono, la facilidad, la forma en que hablaba de mí como si no existiera o, peor aún, como si existiera solo para servir. Me senté a la mesa en silencio, la misma mesa en la que había comido solo más noches de las que podía contar. Miré la pantalla hasta que la luz se atenuó. El café a su lado se había enfriado. Yo también. No los confronté, no esa noche. Llamé a una abogada a la mañana siguiente. Julia García, recomendada por un amigo de confianza, un hombre que había pasado por algo similar, aunque nunca había hablado de ello hasta ahora. Me senté en su oficina, con todo doblado dentro de mí como cartón mojado, esperando deshacerse. No me ofreció café, solo claridad. He visto esto antes, dijo, más veces de las que imaginas. Construyen una vida a tu costa y te retan a que te vayas porque asumen que no lo harás. Tenía razón. Nunca me había ido. Había amenazado con hacerlo una vez, hacía 3 años. Una pelea porque Alex se gastó todo su domingo, Verónica defendiéndolo, yo durmiendo en el sofá durante 2 noches. Había hecho una maleta, pero nunca salí de la entrada de la casa. Julia se inclinó hacia adelante. Ese mensaje, ese vídeo, no es solo falta de respeto. Es un sentimiento de derecho construido sobre la dependencia. No puedes arreglar eso con amabilidad. Lo desmantelas con precisión. Y así empezamos. Le di todo, estados de cuenta, credenciales de acceso, mi hoja de cálculo de presupuesto personal meticulosamente actualizada cada semana desde 2017. Ella enarcó una ceja ante eso, pero no dijo nada. Le mostré los cargos del vídeo, todos confirmados, todos vinculados a la tarjeta que guardaba escondida en el fondo de un archivador, la que solo le di a Verónica para emergencias. Luego vino la parte más difícil, los registros que ni siquiera había querido mirar. Porque en el proceso de desentrañar lo que había construido, encontramos algo peor, préstamos estudiantiles. 3 de ellos, abiertos a mi nombre. Mi dirección, sin firma, sin previo aviso. Había asumido que eran de Verónica, quizás préstamos que ella había cofirmado cuando Alex se matriculó por primera vez. Pero no mi crédito, mi nombre, mi futuro. Cuando le mostré los documentos, Julia no se inmutó. Cuentan con tu silencio, dijo. Asegurémonos de que ese silencio termine hoy. Primero congelé las cuentas. Esa noche, esperé a que Verónica se diera cuenta. No lo hizo. Demasiado ocupada viendo la televisión. La observé a ella. La forma en que acurrucaba los pies debajo de ella en el sofá, la copa de vino equilibrada en su rodilla. Parecía tranquila. Me pregunté cuántas mentiras tienes que contarte para parecer tan tranquila mientras le robas a alguien que te quería. Al día siguiente, cambié todas las contraseñas,
Configuré alertas para cada intento de cargo y cancelé las tarjetas de las que ella todavía tenía copias. No se lo dije. Aún no. La voz de Julia resonaba en mi mente: muévete en silencio. Las personas que te agotan nunca esperan que actúes. Por eso funciona. Luego vino el reinicio total. Construimos el rastro documental. Julia me ayudó a documentar la cronología, cada pago hecho en nombre de Alex desde que cumplió 16 años. Colegiatura, seguro del carro, depósitos de apartamentos, programas de verano, gastos de salud, cada peso registrado, cada recibo impreso. Miró la cifra final y soltó un suspiro. ¿Sabes cuánto es esto? Lo sabía, hasta el último centavo, 3355931,34 pesos. Me miró. Eso es más de lo que algunas personas dan a sus propios hijos. No respondí, porque yo había creído que era un padre. Esa era la mentira que me había contado, la que había envuelto alrededor de cada desaire, cada mirada de reojo, cada vez que Alex decía, como sea, y se iba cuando yo hablaba. Esa era la ilusión que hacía que todo se sintiera noble. Que un día me lo agradecerían. Que un día, Alex me presentaría como mi papá, no mi padrastro, no el esposo de mi mamá, simplemente, papá. Nunca llegó. Ahora todo lo que tenía eran números. Pero los números no mienten. La gente sí. Julia empujó las carpetas hacia mí. Has hecho tu parte. Ahora, asegurémonos de que entiendan el costo de olvidar eso. La parte más difícil fue sentarse de nuevo a la mesa para cenar, fingiendo. Verónica frente a mí, enviando mensajes de texto con una media sonrisa en los labios. Alex arriba, probablemente cargando otra compra que yo ya había bloqueado. No dije una palabra. Ni esa noche. Ni la noche siguiente. Tardaron 4 días en darse cuenta. Verónica fue la primera en enviarme un mensaje. Una sola frase: ¿cambiaste la tarjeta? No respondí. 3 horas más tarde, otro mensaje: estoy intentando pagar el pase de autobús de Alex. No pasa. Aún así, no dije nada. El mensaje de Alex llegó después, enviado a mi celular a las 11:32 de la noche. Oye, ¿cancelaste el plan familiar de Spotify? Me sacó de la cuenta, ja, ja. Sin saludo, sin nombre, solo sentimiento de derecho. No respondí. El silencio tiene su propio peso y para entonces, yo ya había aprendido a manejarlo. Vivía en la misma casa, dormía en la misma cama, pero la marea había cambiado. Aún no se habían dado cuenta, pero lo harían. Julia presentó las alertas de fraude sobre los préstamos estudiantiles. Preparamos declaraciones para las agencias. Me aconsejó que cambiara mi testamento, que eliminara cualquier suposición de herencia. Seguí cada instrucción, no por rencor, sino por autopreservación. Durante demasiado tiempo, había vivido en una casa que me trataba como una nota a pie de página. La conveniencia, la utilidad. Estaba harto de ser el hombre detrás de la cortina. El día que entré en su oficina, todavía me preguntaba si estaba exagerando. Pero ahora lo sabía. No estás exagerando cuando alguien usa tu nombre para sacar préstamos. No estás exagerando cuando tu hijastro se refiere a ti como el tipo que paga. No estás exagerando cuando tu esposa te mira a los ojos y dice, tú solo ayudas. No estaba exagerando. Estaba despertando. La niebla se estaba disipando y en su lugar había claridad, fría, clínica, purificadora. Al final de esa semana, las arterias financieras que habían alimentado las vidas de Verónica y Alex estaban cerradas. Y nadie lo sabía todavía. Pero pronto lo sentirían. No porque quisiera hacerles daño, sino porque necesitaban saber por fin lo que significaba vivir sin mí. Y yo necesitaba saber cómo se sentía dejar de sangrar por personas que ni siquiera lo llamarían una herida. Fue un martes cuando el colegio volvió a llamar, a media mañana. Estaba sentado en mi nuevo lugar, una casa más pequeña en las afueras de la ciudad. 2 recámaras, un baño, sin apenas jardín. El tipo de lugar que no hace eco cuando está vacío. Solo había desempacado lo que necesitaba, mi ropa,
mis herramientas, algunos libros, una única taza de café. El resto permanecía en cajas que no había tocado. Quizás nunca lo haría. El celular vibró en la encimera de la cocina. Número desconocido, pero contesté de todos modos. ¿Señor Flores? La voz era cautelosa, profesional. Soy la directora Ramírez, de la secundaria Anáhuac. Quería hacer un seguimiento sobre el expediente del estudiante Alejandro Martínez. Notamos que fue eliminado de la lista de contactos de tutores y necesitamos una aclaración. Su voz flaqueó ligeramente. Estamos tratando de determinar quién es el tutor legal ahora. Verónica Martínez está presente con Alex, junto con el coordinador del programa, pero nadie aquí está muy seguro de qué decirnos. No dije nada al principio. En el silencio, casi podía ver la escena, esa misma oficina en la que me había sentado semanas atrás. Solo que ahora el aire sería diferente, más tenso. La ausencia de mi nombre se había convertido en un problema. De repente, el ayudante había desaparecido y la documentación no tenía en qué apoyarse. La directora Ramírez se aclaró la garganta. ¿Señor Flores? Resoplé brevemente. Ya no estoy seguro de ser la persona adecuada para responder a esa pregunta. Entiendo. La llamada terminó poco después. No pregunté qué pasó a continuación, no necesitaba hacerlo. Los siguientes movimientos ya estaban escritos. De vuelta en casa de Verónica, la que solía ser nuestra casa, imagino la tensión extendiéndose como humo. No más transferencias automáticas, no más reembolsos de colegiatura, no más colchón de tarjeta de crédito para gastos de última hora. Las paredes seguirían en pie, pero el andamiaje había sido retirado. Silenciosa y limpiamente. Un día después, Verónica finalmente envió un mensaje de texto. ¿De verdad lo cancelaste todo? Las cosas están difíciles ahora mismo. Eso fue todo. Sin saludo, sin disculpa, sin reconocimiento del mensaje que encontré, sin mención de los préstamos a mi nombre, del robo tácito. Solo, las cosas están difíciles ahora mismo. No respondí, porque por supuesto que lo estaban. Siempre lo habían estado. La diferencia era que, por primera vez, yo no era quien lo cargaba por ellos. Al principio, el silencio de su parte fue un alivio. Dormía mejor. Me despertaba sin ese nudo en el estómago. Comía cuando tenía hambre. No hablaba con nadie. Caminaba descalzo por mi casa sin preocuparme por pisar el desorden de otro. Pero el silencio no puede permanecer limpio para siempre. Se espesa, se oscurece, empieza a hacer eco. Fue entonces cuando los mensajes empezaron a llegar de forma indirecta. No de Verónica, no de Alex, sino a través de conocidos. Una compañera de trabajo de ella me contactó por Facebook. Hola, solo para saber cómo estás. ¿Está todo bien entre tú y Verónica? Mencionó que te mudaste, pero no dijo por qué. Un amigo mío de la iglesia, Alex, ya no está en su programa extraescolar habitual. Oí que se quedaron sin fondos. Parece extraño. Y finalmente, un mensaje de su hermana. No para preguntar cómo estaba yo. Solo esto, mamá dice que Verónica está pidiendo dinero prestado de nuevo. Gasolina y despensa. Dijo que has desaparecido del mapa. ¿Qué está pasando? Tampoco le respondí a ella, porque, ¿cómo explicas que has dejado de sangrar para que otra persona aprenda lo que se siente al sudar? Como dices, solía pensar que no podrían sobrevivir sin mí. Ahora estoy dejando que lo descubran por sí mismos. Recibí una carta por correo unos días después del colegio. Sobre liso, mi nombre escrito con tinta negra y firme. La abrí en la mesa de la cocina. Dentro había una sola página. Una solicitud formal para confirmar la responsabilidad legal de los registros académicos y financieros de Alejandro Martínez. Mi nombre había sido tachado en rojo. Leí la página lentamente. Sin sorpresa, solo la burocracia poniéndose al día con la realidad. La doblé cuidadosamente y la deslicé en la carpeta que Julia me había ayudado a crear. La carpeta con cada recibo, cada inicio de sesión, cada declaración que una vez firmé con la suposición de que la paternidad se podía ganar, no dar.
A la mañana siguiente, le reenvié la carta a Julia. Su respuesta llegó 10 minutos después, breve, legal, inquebrantable. Ya no tiene ninguna obligación financiera o legal. Si continúan contactándolo, reenvíe todas las comunicaciones. ¿Hecho? Otra cuerda cortada. Al final de esa semana, recibí la primera llamada de un número desconocido. No contesté. Reconocí el prefijo, era el campus de Alex. La segunda llamada llegó al día siguiente, mismo número. La silencié antes de que terminara de sonar el primer tono. Intentaban contactar al hombre que solían conocer. El respaldo. El que siempre contestaba. Ese hombre ya no existía. Todavía tenía el vídeo. Todavía tenía el mensaje. Él solo paga. Hacemos lo que queremos. Lo vi una vez más, solo para recordármelo. No por la traición, esa parte ya estaba grabada a fuego, sino por la alegría en sus caras, la ligereza, la forma en que se reían sobre un montón de paquetes como si hubieran descubierto un truco en el juego. No solo se burlaban de mí, se burlaban de la idea de que yo importara. Y ahora estaban aprendiendo cuánto importaba. A través de esa misma red de contactos silenciosos, empecé a oír lo que ya esperaba. A Alex lo habían dado de baja de 2 de sus actividades extracurriculares, una por falta de pago, otra por falta de compromiso de los padres. Verónica se había retrasado en la renta. Los servicios públicos, que antes se gestionaban silenciosamente a través de mis cuentas, ahora la llamaban directamente a ella. Estaba, saliendo adelante, según un amigo, muy apurada. Habían visto a Alex saliendo de una entrevista para un trabajo a tiempo parcial con una camisa de vestir 2 tallas más grande. Se decía que no consiguió el trabajo. Nada de esto me hizo sentir mejor. No era venganza. No había dado un portazo. No había montado una escena. No le había contado al mundo lo que habían hecho. Simplemente me había retirado. Es increíble lo ruidoso que se vuelve el silencio cuando es todo lo que queda. Por la noche, me tumbaba en la cama y escuchaba el vacío. Sin discusiones, sin portazos, sin risas a las que no pertenecía, nadie pidiéndome que lo llevara a algún sitio, un cheque o un favor. Solo quietud. Al principio, se sentía como una ausencia. Luego, empezó a sentirse como oxígeno. Verónica no llamó. Alex no se disculpó. No intentaron arreglarlo, solo intentaron fingir que el dinero seguiría llegando hasta que dejó de hacerlo. Me senté en el porche una tarde, con el sol poniéndose detrás de la línea de los árboles, el aire frío calando a través de mis mangas, y me hice la pregunta que había evitado durante años. Si nunca hubieran necesitado mi dinero, ¿me habrían necesitado a mí? La respuesta llegó en silencio, no. Yo era una conveniencia, una estructura, una cuenta bancaria que aprendió a hacer panqueques y cambiar llantas. Eso es todo. Y cuando la estructura finalmente se derrumbó, no la reconstruyeron. Se las arreglaron como pudieron. Esa es la diferencia entre el amor y la dependencia. El amor no se desvanece cuando cesan los pagos. Lo que les di fue todo lo que pensé que un padre debería dar: apoyo constante, sacrificio silencioso, consistencia, protección, provisión. Pero lo que recibí a cambio fue el espacio vacío que queda cuando la obligación reemplaza a la conexión. Solía decirme que algún día Alex lo entendería, que tal vez cuando tuviera sus propios hijos, miraría hacia atrás y vería lo que hice. Que Verónica un día se volvería hacia mí y diría: tú fuiste el que se quedó. Tú fuiste el que importó. Pero ahora sabía que no era así. Algunas personas nunca miran hacia atrás. Solo miran a su alrededor cuando se apagan las luces y se preguntan por qué nadie está arreglando el fusible. Yo no era el fusible. Era la red eléctrica. Y la apagué. No con ira, no como castigo, sino por preservación. Porque a veces, la única manera de reclamar tu vida es dejar de dársela a personas que nunca preguntaron cuánto costaba. Y una vez que lo haces, el silencio no duele. Un mes después de irme, llegó la carta. Sobre blanco, membrete del colegio. Esta vez sin sello de urgencia, solo formalidad.
El tipo de formalidad que llega cuando las instituciones finalmente aceptan la realidad. La abrí lentamente, de pie en mi cocina, la luz de la mañana cortando la encimera como una cuchilla. ¿Querían confirmación, una última vez, quién era legalmente responsable de Alejandro Martínez? Leí la frase 2 veces, luego una tercera. Parecía casi absurdo, como preguntarle a un hombre que ya se había ahogado si planeaba seguir nadando. Doblé la carta con cuidado y la puse en la carpeta que Julia había preparado para momentos como este. Luego se la reenvié. Su respuesta llegó 1 hora después, nítida, distante, final: por favor, dirija toda correspondencia futura al asesor legal. Mi cliente no tiene ninguna tutela ni responsabilidad financiera. Eso fue todo. Sin ira, sin explicación, sin emoción, solo una puerta cerrándose. La llamada llegó esa misma tarde. Número desconocido de nuevo. Dejé que sonara hasta que la pantalla se oscureció. Quienquiera que fuera no dejó un mensaje de voz. Nunca lo hacían, porque los mensajes de voz requieren palabras, y las palabras habrían significado admitir que algo se había roto. Ya no era su plan de respaldo. No era el fondo de emergencia que fingían que no existía hasta que lo necesitaban. No era el padrastro invisible que pagaba en silencio y se tragaba todo lo que venía después. Me había retirado del tablero y, de repente, el juego no tenía sentido para ellos. Eso es lo que pasa con los límites, no parecen crueles hasta que alguien intenta cruzarlos y no encuentra nada allí. Verónica nunca apareció en mi puerta, nunca exigió respuestas, nunca se disculpó. Quizás se contó una historia en la que yo era el villano. Quizás eso era más fácil que admitir que dejó que su hijo tratara a un hombre como un recurso en lugar de un ser humano. Alex tampoco se puso en contacto, ni para disculparse, ni para explicar, ni siquiera para insultarme. Y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Si le hubiera importado, si realmente le hubiera importado, habría dicho algo, cualquier cosa. En cambio, desapareció en el desastre que ayudó a crear y esperó a que alguien más lo limpiara. Ese alguien no era yo. No gané nada. No hubo un momento de triunfo, ni una sensación de justicia cumplida. Solo silencio. Solo distancia. Solo la lenta comprensión de que la paz no proviene de arreglar a personas que no te ven. Proviene de marcharse. Empecé a dormir toda la noche, a comer sin la tensión retorciéndose en mi estómago, a hacer planes sin comprobar quién dependía de mí. La ausencia de obligación se sintió extraña al principio, como perder una extremidad con la que has estado cargando a otra persona. Pero luego se sintió ligera, libre. Ya no estaba enfadado. La ira requiere conexión. Yo no la tenía. Lo que tenía era claridad, nítida e inquebrantable. Había dado años de mi vida a una familia que nunca me dejó pertenecer. Había confundido la resistencia con el amor y el sacrificio con el propósito. Pensé que si me quedaba lo suficiente, pagaba lo suficiente, me doblegaba lo suficiente, me ganaría un lugar. Pero no puedes ganarte el respeto de personas que se benefician de negártelo. No quieren igualdad, quieren acceso. Y una vez que entendí eso, no quedaba nada que discutir. A veces me pregunto si alguna vez hablan de mí. Si mi nombre surge en conversaciones susurradas cuando las cuentas se acumulan demasiado. Si Alex alguna vez piensa en el hombre que apareció cada vez hasta que le dijeron que no lo hiciera. Pero preguntárselo no cambia nada. No me fui para darles una lección. Me fui porque quedarme me estaba enseñando la lección equivocada, que yo valía menos que mi utilidad, que el amor significaba silencio, que la familia significaba borrarse a uno mismo para mantener a los demás cómodos. Rechacé esa mentira.